iniciamos el tutorial del taller. Entonces en el primer problema me piden encontrar el torque neto, ¿cierto?, relacionado con distribución esférica o cilíndrica, ¿cierto?, en la cual actúan tres diferentes fuerzas, una de 10 newtons, una de 9 newtons y una de 12 newtons. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces recuerden que cuando el torque hace que el cuerpo gire en contra de las manecillas del reloj es positivo, y si el torque hace que gire en sentido de las manecillas del reloj es negativo, siendo en sentido de las manecillas del reloj hacia este lado y en sentido contrario hacia este lado. ¿Listo? Las dos primeras fuerzas de 10 newtons y de 9 newtons hace que giren en sentido de las manecillas del reloj. ¿Eso qué quiere decir? Que el torque relacionado con esas fuerzas es negativo. ¿Listo? Vamos a hallar el torque. Entonces, definición de torque. Torque o tau se define como fuerza por distancia por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Ya. Entonces el torque relacionado con la primera fuerza sería menos 10 newtons, que es la fuerza, por la distancia entre el punto donde aplico la fuerza, que sería acá, en la parte externa del cilindro, ¿cierto?, hasta el eje de rotación, o al punto donde rota, que sería, en este caso, el radio B. Entonces sería menos 10 por B, por el seno del ángulo, ¿cierto?, entre la fuerza que aplico y el vector distancia. Entonces, como estoy aplicando la fuerza de forma tangencial al círculo, como se ve en este caso, ¿listo?, el ángulo entre el vector distancia y el vector fuerza va a ser 90 grados. O sea, seno de teta o seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, el torque es menos 10 por B. En el caso de la fuerza de 9 newtons, el torque relacionado va a ser menos, otra vez porque gira en sentido de las manecillas del reloj, menos 9 por la distancia, que sería la distancia entre la fuerza, entre el punto donde aplico la fuerza y el punto donde rota el cuerpo, que sería B. Igualmente, sería menos 9 por B por el seno del ángulo entre la fuerza y el vector distancia. Entonces veas de nuevo que como estoy aplicando la fuerza de forma tangencial a la superficie, en este caso al círculo, el ángulo vuelve a ser 90. ¿Listo? Si trazamos el vector distancia me da totalmente perpendicular al vector fuerza. Entonces seno de 90 es 1. Entonces me daría menos 9b. ¿Listo? El torque relacionado con la fuerza de 12 newtons. ¿Listo? Entonces el torque va a ser igual a fuerza positivo. ¿Por qué positivo? Porque hace que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, por la distancia entre el punto donde aplico la fuerza y el punto donde rota, que sería A en este caso. ¿Listo? Por el seno del ángulo. Entonces en este caso, miren ustedes que no estoy aplicando la fuerza totalmente tangencial a la superficie, está con un ángulo de 30 grados. Entonces si hacemos un zoom en este punto, me quedaría que el vector fuerza es este, ¿cierto? Vamos a cambiarle de color, de fuerza rojo. El vector distancia va a ser un vector que apunte desde el punto donde aplico la fuerza hasta el eje de rotación, ¿cierto? O sea, un vector de forma vertical, ¿ya? Y el ángulo entre el vector fuerza y el vector distancia va a ser igual a 90 grados menos 30 grados, que es el que hace con la horizontal la fuerza, o sea, 60 grados. Por lo tanto, el torque realizado por esta fuerza en particular es 12 por A por seno de 60. El torque neto va a ser igual a la suma de los torques. ¿Listo? Entonces, clave aquí, darse cuenta que cuando ustedes aplican una fuerza de forma tangencial a la superficie, como en estos dos casos, el ángulo entre la fuerza y la distancia va a ser igual a 90 grados. ¿Listo? El segundo punto.
dos masas de 2 kilogramos y 6 kilogramos se encuentran conectadas por una cuerda ideal a través de una polea cilíndrica con masa de 10 kilogramos y radio 0.25. ¿Listo? El ángulo del plano inclinado es pi sextos. Pi sextos son 30 grados. ¿Listo? Mientras que el coeficiente de fricción es 0.36. Determine la aceleración de las masas M1 y M2, la aceleración angular de la polea, la tensión en cada uno de los extremos de las cuerdas, ¿cierto? Son diferentes las dos tensiones, ya vamos a ver, ¿listo? Y cómo cambiaré su respuesta si la polea se considera ideal. Tener en cuenta que el momento de inercia de un cilindro es m por r al cuadrado sobre 2, como lo habíamos calculado anteriormente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el diagrama de fuerzas para cada uno de los cuerpos, incluido la polea cilíndrica, ¿cierto? Ya no es polea ideal, sino es polea cilíndrica. Listo. Entonces, para la masa 1, o sea, la masa naranja, perdón, aquí me faltó fricción. Fricción. Y aquí también me faltó fricción. ¿Listo? Entonces, para la masa 1, o la masa naranja, ¿cierto? ¿Qué fuerzas están actuando sobre ella? Está actuando la tensión, vamos a llamarla tensión 1, ¿cierto? Y la fricción. Suponiendo que se está moviendo todo el sistema hacia la derecha, la fricción estaría apuntando hacia la izquierda. ¿Listo? Para la masa 2, o sea, la masa azul, si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre descomponiendo el peso, como ya lo hemos hecho, hacia la parte de abajo del plano inclinado sería m2 por g por el seno de teta, ¿cierto? Esa sería la componente del peso que es paralela al plano inclinado. Y hacia arriba, ¿qué estaría apuntando? La tensión, tensión 2 obviamente, y la fricción relacionada con el cuerpo 2. Ahora, para la polea cilíndrica está rotando sobre su propio eje, ¿cierto? ¿Y qué fuerzas están actuando sobre la polea cilíndrica? Si ustedes hacen un zoom acá, ¿cierto? En la polea cilíndrica, se da cuenta que están actuando solamente dos fuerzas. La tensión 1, ¿cierto? Que está apuntando hacia la derecha. Y la tensión 2, que estaría apuntando hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que hacia la derecha de la polea está actuando la tensión 1 y hacia la izquierda está actuando la tensión 2. ¿Cierto? Y vean ustedes que si todo se está moviendo hacia la derecha, la polea va a girar en sentido de las manecillas del reloj, como se ve en este caso. ¿Listo? Entonces, de nuevo, las dos tensiones en las dos cuerdas son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque como la polea ya no es ideal, parte de la energía cinética del sistema se va a perder en el movimiento angular de la polea. Y eso hace que las tensiones sean diferentes. La tensión 1 hacia la derecha y la tensión 2 hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Para el cuerpo M2, o sea, el que está sobre el plano inclinado, me quedaría M2 por G por seno de teta, ¿cierto? M2 por G por seno de teta, menos tensión 2, menos la fricción. La fricción se define como la fuerza normal, ¿cierto?
por el coeficiente de rozamiento. Y la fuerza normal, ustedes ya lo deben saber, es m2 por g por coseno de teta, ¿cierto? O sea que la fricción va a ser el coeficiente de rozamiento por m2 por g por coseno de teta. Entonces para m2 me quedaría m2 por g coseno de teta menos t2 menos mu k por m2 por g coseno de teta es igual a m2 por la aceleración. ¿Listo? Para m1, o sea para el naranja, me quedaría tensión 1 menos la fricción, o sea menos mu sub k, y en este caso la normal es m1 por g, y eso va a ser igual a m1 por a. ¿Listo? En este caso las aceleraciones de los dos cuerpos se mantienen y son iguales. ¿Listo? Para la polea, entonces para la polea tenemos que hacer dinámica de cuerpo rígido sobre su propio eje. ¿Ya? Entonces nos vamos para el cuerpo rígido y vemos que la tensión 1 está haciendo que gire hacia la derecha y la tensión 2 está haciendo que gire hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el torque 1 va a ser igual, o perdón, que el torque total o el momento de torsión total va a ser igual a T1 menos T2, ¿cierto? T1 menos T2 por la distancia, ¿cierto? Entre la fuerza y el punto de rotación, que en este caso sería el radio de la polea. Entonces me quedaría T1 menos T2 por el radio de la polea es igual a el momento de inercia, ¿cierto? Por la aceleración angular. ¿Listo? El momento de inercia de un cilindro, ya lo hemos calculado, sería m por r al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y la aceleración angular sería igual a la aceleración tangencial sobre el radio. En este caso la aceleración tangencial es la misma aceleración de los cuerpos. O sea que puedo reemplazar la aceleración angular simplemente por a sobre el radio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que T2 menos T1 va a ser igual a m sobre 2 por la aceleración. ¿Listo? Entonces de nuevo, ¿por qué T1 menos T2 y por qué no T2 menos T1? Simplemente porque T1 está haciendo que gire en sentido del movimiento y T2 se opone al movimiento. Entonces me quedaría T1 menos T2. Y aquí nos olvidamos si es en sentido contrario o en el sentido de las manecillas del reloj. Solamente tomamos la fuerza que está haciendo que gire hacia el movimiento como positiva y en contra del movimiento como negativa. Entonces me quedaría T1 menos T2. Listo. T1 menos T2 es igual a m sobre 2 por a. Y de nuevo, para que no se les olvide, el momento de inercia o la sumatoria de torques va a ser igual a momento de inercia por la aceleración angular, ¿cierto? En este caso los torques van a ser igual a T1 por R menos T2 por R. ¿Listo? El momento de inercia del cilindro en particular va a ser igual a m por r cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y la aceleración angular alfa va a ser igual a la aceleración tangencial sobre el radio del movimiento, ¿cierto? Y la aceleración tangencial resulta ser la misma aceleración con la que se mueven los cuerpos. Entonces me quedaría m por r al cuadrado sobre 2 por a sobre r. ¿Listo? Simplificando términos, me quedaría T1 menos T2 es igual a m sobre 2 por la aceleración. Entonces tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿cierto? La primera ecuación relacionada al cuerpo 2, la segunda relacionada al cuerpo 1 y la tercera relacionada al movimiento rotacional de la polea. Listo.
Entonces, para despejar la aceleración, lo primero que vamos a hacer es vamos a restar de la ecuación 1 la ecuación 3. Entonces me quedaría m2g seno de teta menos t2 menos mu k por m2g coseno de teta, ¿cierto? Menos t1 más t2, estoy restando, es igual a m2 menos m mayúscula sobre 2 por la aceleración. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue restar de la primera ecuación la tercera ecuación. Entonces las dos tensiones 2 se me van, ¿cierto? Se eliminan. Y me quedaría solamente este término, m2g seno de teta, y este término, mu k m2g coseno de teta, y la tensión 1 menos t1. ¿Listo? Y todo eso es igual a m2 menos m mayúscula sobre 2 por la aceleración. Lo último que vamos a hacer es simplemente sumar de la ecuación resultante a la ecuación resultante, le sumamos la ecuación número 2 que corresponde al cuerpo 1, y eso lo hacemos para eliminar la tensión 1. Entonces la sumo, las tensiones 1 se me van, ¿cierto? Me quedaría T1 menos T1. Y me quedaría M2G seno de teta menos mu K M2G coseno de teta menos, ¿cierto? Mu K por M1 por G es igual a M2 menos M1 mayúscula sobre 2 más M1 por la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración va a ser igual a este factor de acá, ¿cierto? Todo esto dividido sobre todo esto. ¿Listo? Para despejar la tensión 1 y la tensión 2 simplemente usamos las ecuaciones que tenemos. Entonces T1 va a ser igual a M1 por la aceleración, que ya la conozco, más mu K por M1 por G. ¿Listo? Y T1 me da toda esta ecuación. Y T2 simplemente va a ser igual a M2G seno de teta menos mu K M2G coseno de teta menos M2 por la aceleración. ¿Cierto? Despejando T2 o reemplazando la aceleración me da toda esta expresión. ¿Listo? Entonces tengo las tensiones y tengo la aceleración tangencial. Ahora, si la polea no tiene masa, o sea, si la polea es una polea ideal como siempre la habíamos considerado, la aceleración se resume a esta expresión, ¿cierto? Y la tensión 1 y la tensión 2 resultan ser iguales. ¿Listo? Si ustedes hacen su reemplazo, se van a dar cuenta que cuando la polea no tiene masa, la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. ¿Listo? Que es lo que siempre habíamos considerado. ¿Ya? Vamos para el siguiente ejemplo o ejercicio. Y se considera el sistema masa polea de la figura de abajo. Asuma que la polea es un cilindro perfecto con momento de inercia ml² sobre 2. El objeto M1 está inicialmente a 4 metros de distancia sobre el suelo. Calcula el tiempo que se demora la masa M1 en golpear el suelo. ¿Cómo cambiaría su respuesta si la polea se considera ideal? O sea, si no tiene masa. Y nos dan los datos numéricos de M1, M2, la masa y el radio de la polea. Entonces de nuevo hacemos diagrama de fuerzas para cada uno de los cuerpos, ¿cierto? Para M1, o sea, el naranja, están actuando dos fuerzas, ¿cierto? La tensión 1 hacia arriba y M1 hacia abajo. Para M2, ¿cierto? Están actuando la tensión 2 hacia arriba y M2G hacia abajo. Y para la polea, ¿cierto? Entonces de nuevo, vamos a suponer, el problema de hecho nos dice que el cuerpo 1 está bajando. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la polea está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? ¿Listo? Entonces T1
sería T1, ¿cierto? Perdón. Y este sería T2, ¿cierto? Si nos vamos a este punto, T1 estaría apuntando hacia la, si seguimos la trayectoria, hacia la derecha y T2 hacia la izquierda. ¿Listo? Y la polea de nuevo está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1. Sería M1G menos T1 es igual a M1 por A. ¿Cierto? M1G es positivo porque la dirección del movimiento es hacia abajo. Para T2 o para M2 me quedaría T2 menos M2G es igual a M2 por A. T2 es positivo porque el cuerpo 2 se está subiendo. ¿Listo? Y para la polea, entonces la polea está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que en este caso T2 es positivo, ¿cierto? Porque está haciendo que gire en sentido contrario. Y T1 es negativo porque está haciendo que gire en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de torques, o sea T2 menos T1 por el radio, la distancia entre el punto donde aplico la fuerza y el eje de rotación, es igual al momento de inercia, en este caso es un cilindro, o sea m por r al cuadrado sobre 2, por la aceleración angular. Y la aceleración angular, de nuevo, es igual a la aceleración tangencial sobre el radio del movimiento, ¿cierto? Entonces, si reemplazo que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio del movimiento, donde la aceleración tangencial es la aceleración de los cuerpos, ¿cierto? Conectados a la cuerda. Si reemplazo esta ecuación acá, me queda que T2 menos T1 es igual a M sobre 2 por A, que es muy similar a la que obtuvimos anteriormente para el plano inclinado. ¿Listo? Entonces igualmente tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Listo? La ecuación del cuerpo 1, la del cuerpo 2 y la de la polea. Entonces lo primero que voy a hacer es de la ecuación 1 restar la ecuación 3. ¿Ya? De esa manera voy a eliminar T1. Entonces me quedaría M1G menos T2 es igual a M1 menos M mayúscula sobre 2 por la aceleración. ¿Listo? Y para eliminar T2 voy a sumarle a la ecuación resultante la ecuación número 2. Entonces me quedaría M1 menos M2 por gravedad es igual a M1 más M2 menos M mayúscula sobre 2 por la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración del sistema o la aceleración tangencial va a ser igual a M1 menos M2 por gravedad sobre M1 más M2 menos M mayúscula sobre 2. ¿Listo? Entonces ya tengo la aceleración, ¿cierto? Tengo la distancia que van a ser 4 metros y tengo la velocidad inicial porque parte del reposo. ¿Listo? Parte del reposo. ¿Ya? Entonces ahí aplico las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, o sea, velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por distancia por aceleración. La velocidad inicial es 0, entonces me quedaría que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por distancia por aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad final es raíz cuadrada de 2 por distancia por aceleración. O sea, raíz cuadrada de 2 por d por la aceleración, que sería toda esta expresión. ¿Listo? Y luego aplico la otra ecuación, o sea, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, en este caso, va a ser igual a velocidad final sobre aceleración. ¿Listo? O sea, velocidad final que ya calculé
que es toda esta expresión, sobre la aceleración, que es toda esta expresión. ¿Listo? Y esto se puede reescribir de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 2 por d sobre todo este término. ¿Ya? ¿Qué cambiaría si la polaridad fuera ideal? Pues si la polaridad fuera ideal, la masa mayúscula en este caso sería igual a 0. ¿Listo? Y pues el tiempo sería diferente en este caso. ¿Listo? Finalmente, bueno, dos más de hecho. Una barra con distribución de masa homogénea de longitud L y masa M está atada a un pivote, 0, este pivote, y a la pared por una cuerda que forma un ángulo beta. ¿Listo? Línea negra. La cuerda, perdón, que es la línea negra, se corta, ¿cierto? O sea, una tijera se corta. Y me dicen determinar la aceleración angular de la barra justo después de que se corta la cuerda. ¿Ya? Y determinar la aceleración tangencial de un punto en la barra en la mitad y en el extremo derecho. ¿Listo? En realidad aquí no vamos a usar el ángulo beta, sino vamos a usar el ángulo phi 0. Ya van a ver por qué. ¿Ya? Entonces, como habíamos visto en clase y en el video, sobre la barra, cuando se corta la cuerda solamente está actuando una fuerza, que sería la gravedad. ¿Cierto? Y la gravedad actúa sobre el centro de masa. Como la masa es homogénea, ya hemos calculado que el centro de masa de la barra estaría justo en la mitad, ¿cierto? O sea, en L medios. Y además el momento de inercia relacionado con esta barra que gira respecto a este pivote va a ser igual a 1/3 de la masa de la barra por L al cuadrado. Ese sería el momento de inercia. ¿Listo? Entonces el torque relacionado con el peso va a ser igual a mg por el seno del ángulo entre la fuerza, que sería el peso, ¿cierto? Y el vector de distancia, que sería un vector apuntando desde el punto donde aplico la fuerza hasta el eje de rotación. Entonces sería este ángulo que estoy señalando acá, con esta línea curva roja. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, phi 0 es este ángulo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que phi 0 es este ángulo que está acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo entre la fuerza y el vector de distancia va a ser igual a 90 grados menos phi 0, que es este. ¿Listo? Entonces el torque va a ser igual a mg por el seno de 90 menos phi 0 por la distancia entre el punto donde aplico la fuerza y el eje de rotación, que sería L medios. ¿Por qué L medios? Porque el centro de masa está justo en la mitad de la barra. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan de alguna identidad trigonométrica, la identidad de la suma de senos, de ángulos en el seno, me quedaría que seno de A más B es igual a seno de A coseno de B más coseno de A por el seno de B. ¿Listo? En este caso A es 90 y B sería menos phi 0. ¿Listo? Entonces me quedaría seno de 90 es 1. Quedaría coseno de menos phi 0. ¿Listo? Más coseno de 90, que es 0. O sea, este término se anula. ¿Listo? Y como coseno es una función impar, coseno de menos phi 0 es igual a coseno de phi 0. Perdón, coseno es una función par. ¿Listo? Entonces me quedaría que el torque es igual a mg por coseno de teta, ¿cierto? M mayúscula. Por coseno de phi 0, perdón, por L medios, que sería el brazo del momento de torsión. ¿Ya?
Entonces la sumatoria de torques va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular del cuerpo. El torque va a ser igual a este que ya calculamos. El momento de inercia va a ser igual a 1/3 de la masa por L al cuadrado. Y la aceleración angular pues es la que tenemos que hallar. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración angular de este cuerpo va a ser igual a 3g coseno de φ0 sobre 2L. ¿Listo? Los m's o las masas se van, ¿cierto? Y L sobre L cuadrado me daría L. Y si me piden hallar la aceleración tangencial o traslacional, ¿cierto? De un punto que está justo en la mitad, sería simplemente la aceleración angular por el radio del movimiento. En este caso, el radio del movimiento va a ser igual a L medios. La aceleración tangencial en el extremo va a ser igual a la aceleración angular por, ¿cierto?, el radio del movimiento. En este caso el radio del movimiento es L. ¿Listo? El último punto. Un listón homogéneo de longitud 2 metros y masa 1 kilogramo está clavado en la pared por su punto medio. ¿Listo? De forma que pueda girar libremente en torno a ese punto. Sobre él se aplican las fuerzas F1 igual a F2 de 4 newtons y F3 igual a 6 newtons, según se muestra en esta figura. Me piden determinar el valor de D, o sea, de esta distancia relacionada con la fuerza 2, de tal manera que la barra permanezca en reposo. ¿Listo? Entonces, hay 3 fuerzas, de hecho hay 4 fuerzas, si ustedes ven. También está el peso, ¿cierto? Que sería, en este caso, M por gravedad. ¿Listo? Pero solo estas 3 fuerzas que son vectores verdes en este caso, me generan torque. ¿Ya? ¿Por qué el peso no me genera torque? Simplemente porque la distancia entre la fuerza, que es el peso en este caso, y el eje de rotación es 0. O sea, el torque es igual a 0 en este caso. ¿Listo? Entonces, el torque relacionado con la fuerza 1 va a ser igual a F1, ¿cierto? Por L medios, la distancia entre la fuerza, ¿cierto?, y el eje de rotación. El torque relacionado a la fuerza 2 sería F2 por la distancia. ¿Por qué positivo? Porque hace que gire en sentido contrario a la manecilla del reloj, mientras F1 también hace que gire en sentido contrario. F3 hace que gire en sentido de las manecillas del reloj, o sea, tiene que ser negativo. Quería menos F3 por L medios. Y como me están pidiendo que el cuerpo tiene que permanecer en reposo, lo que tengo que hacer es igualar los torques a 0. Y de esa forma despejo la distancia necesaria para que el cuerpo no rote. ¿Listo? La segunda parte. Ahora, duplicamos F3 y la distancia D me la están dando como 0.75. Me dicen determinar la aceleración angular alfa del listón en función del ángulo teta que barre, o sea, en función del ángulo teta que se mueve, suponiendo que las fuerzas son siempre verticales. ¿Listo? O sea, siempre las fuerzas se van a aplicar de forma vertical, no va a cambiar el ángulo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando yo roto un ángulo teta de esta forma, ¿listo? Las fuerzas todavía van a ser verticales, ¿listo? Van a ser verticales, no van a cambiar su sentido. Entonces va a haber un ángulo entre la fuerza y el vector distancia, ¿ya? Entonces vamos a hacer el torque para la fuerza 1, ¿ya? Va a ser igual a F1, que es la fuerza, por L medios, ¿cierto?, que sería la distancia entre la fuerza y el punto donde rota, por el seno de 90 menos teta. ¿Por qué 90 menos teta? Entonces, si ustedes miran, este sería el vector distancia
para la fuerza 1. ¿Ya? El ángulo entre esos dos vectores no va a ser teta, ¿cierto? Sino que va a ser 90 menos teta. ¿Por qué 90 menos teta? Porque esto va a ser un triángulo rectángulo. ¿Listo? Este ángulo que va a estar aquí va a ser 90, ¿cierto? Este ángulo es teta, quiere decir que el ángulo restante va a ser 90 menos teta. ¿Listo? ¿Listo? Que va a ser el ángulo entre la fuerza 1 y el vector distancia. ¿Ya? El torque para la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 2. ¿Listo? Por la distancia que va a ser d, en este caso. ¿Listo? Por el ángulo entre la fuerza y el vector distancia. Entonces hacemos lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál sería este ángulo? Sería 90 menos teta también. ¿Por qué? Porque este ángulo pequeño que está acá sería teta, ¿cierto? Ángulos opuestos. ¿Ya? Este sería 90 y este sería 90 menos teta. ¿Listo? Finalmente para la 3 sería la fuerza 3 por la distancia, ¿cierto? Por el ángulo entre la fuerza y la distancia. Entonces el vector distancia en este caso va a ser todo este vector. Y el ángulo va a ser este que estoy señalando acá. ¿Listo? Entonces este ángulo que está acá sería teta, ¿cierto? Quiere decir que todo este ángulo va a ser igual a 90 más teta. ¿Ya? Entonces la suma de torques quedaría F1 por L medios más F2 por D menos F3 por L medios, ¿cierto? Y todo por coseno de teta. ¿Por qué? Porque seno de 90 menos teta es coseno de teta, seno de 90 menos teta es coseno de teta, y seno de 90 más teta es coseno de teta también. ¿Y por qué aparece aquí el negativo? Porque estos dos, F1 y F2, hace que giren en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Mientras que F3 hace que gire en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el torque es negativo. ¿Listo? Y la suma de los torques va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia de una barra que gira sobre su propio eje en la mitad va a ser igual a un doceavo de m por l cuadrado. Ya lo hemos calculado. ¿Listo? Y de esa forma podemos calcular la aceleración angular simplemente despejando. Ese sería el desarrollo del laboratorio que ustedes tienen que hacer o la práctica que ustedes tienen que hacer. Por favor, entiéndanla y háganla conciencia.